Distinguido oyente, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. El significado de la Navidad. No se olvide de visitar mi canal de YouTube Dr. Núñez Estrella para temas de medicinas o mensajes bíblicos. Favor de suscribirse si se ha suscrito. Muchísimas gracias. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Da la Biblia instrucción clara sobre si la Navidad es una festividad que debe ser celebrada por los cristianos? Primeramente, algunas razones por las que algunos cristianos no celebran la Navidad. Una razón contra la celebración de la Navidad es que las tradiciones que rodean esta festividad tienen su origen en el paganismo. La búsqueda de la información sobre este tema es difícil porque los orígenes de muchas de nuestras tradiciones son tan oscuros que sus fuentes de información a menudo se contradicen entre ellas. Campanas, velas, planta como muérdago y otras decoraciones se mencionan en la historia del culto pagano, pero el uso de estas en el hogar ciertamente no indica retornar al paganismo. Mientras que hay definitivamente raíces paganas en algunas tradiciones, hay muchas más asociadas con el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento del Salvador del mundo en Belén. Campanas que tañen para anunciar las buenas nuevas, velas que se encienden para recordarnos que Jesucristo es la luz del mundo. Una estrella que se coloca en la punta del árbol para conmemorar la estrella de Belén y regalos que se intercambian para recordarnos los obsequios de los sabios a Jesús, el más grande regalo de Dios a la humanidad. Otro argumento contra la Navidad, especialmente el árbol de Navidad, es que la Biblia prohíbe traer árboles a nuestros hogares para decorarlos. El pasaje más citado es el de Jeremías, capítulo 10, versículo 1 al 16, pero este pasaje se refiere a cortar árboles cincelar la madera para hacer un ídolo y después decorarlo con plata y oro con el propósito de inclinarse ante él y adorarlo. Ahora bien, en Isaías capítulo 44, los versículos 9 al 18, este capítulo alterna entre la vanidad de los ídolos y la grandeza de Dios. El pueblo de Dios no debe aprender el camino de las naciones y de sus ídolos muertos. El pasaje en Jeremías no puede tomarse fuera de contexto y aplicarse como legítimo argumento contra los árboles de Navidad. Algunos cristianos piensan que puesto que el mundo celebra la Navidad, aunque cada vez se convierte más y más en algo políticamente aceptado, el referirse a esta fecha como días festivos, los cristianos no deberían hacerlo, pero este mismo es el argumento usado por falsas religiones que niegan totalmente a Jesús, al igual que ciertos cultos como los llamados, usted sabe de esto, de Jehová, quienes niegan su deidad. Aquellos cristianos que sí celebran la Navidad tienden a ver en ello la oportunidad para proclamar a Jesús como la razón de la celebración entre las naciones y para aquellos cautivos en falsas
religiones. Este es el histórico momento en el que Dios vino al mundo en la persona de Jesucristo para reconciliar a la humanidad pecadora con el Padre Celestial por medio de la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz. Navidad significa en latín navitas, o sea, nacimiento. Es una de las fiestas más importantes del cristianismo junto con la Pascua y Pentecostés, que celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén. Esta fiesta se celebra el 25 de diciembre por la Iglesia católica romana, la Iglesia anglicana, algunas otras iglesias protestantes y la Iglesia ortodoxa rumana, y el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas. Aunque para algunos historiadores la celebración de la Navidad histórica debería situarse en primavera, o sea, entre abril y mayo, y para otros, siguiendo el relato de Lucas capítulo 2 versículo 8, que indica que la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban los rebaños al aire libre y que el cielo estaba lleno de estrellas. Es poco probable que este acontecimiento hubiera ocurrido en el invierno, o sea, en el hemisferio norte. La iglesia cristiana mantiene el 25 de diciembre como fecha convencional, puesto que es la primavera u otoño. La iglesia celebra la Pascua. En la América colonial, los puritanos de Nueva Inglaterra rechazaron la Navidad y su celebración fue declarada ilegal en Boston de 1659 a 1681. Al mismo tiempo, los cristianos residentes de Virginia y Nueva York siguieron las celebraciones libremente. La Navidad cayó en desagrado de los Estados Unidos después de la Revolución Americana, cuando se estimó que era una costumbre inglesa. La Navidad fue declarada día feriado federal de los Estados Unidos en el 1870 en ley firmada por el presidente Ulysses, pero aún es una fiesta muy discutida por los distintos líderes puritanos de la nación. La verdadera fecha de nacimiento, escúcheme bien, de Jesús no se encuentra registrada en la Biblia. Ahora bien, el pasaje de Isaías que he leído, el versículo 6 de capítulo 9, el anuncio, ahí tenemos el anuncio del Mesías, y esta profecía fue dicha por el profeta Isaías 750 años antes de Cristo. Y este pasaje de Isaías 9:6, por estos calificativos, designaba un profeta llamado Isaías al Mesías. La primera venida queda descrita en ese versículo 6, en esa primera parte, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La primera parte habla de su humanidad y la segunda de su deidad. La siguiente parte del versículo apunta hacia la segunda venida. El principado sobre su hombro, él reinará como rey de reyes y señor de señores. El resto del versículo describe sus glorias personales. Se llamará su nombre admirable. Este es un nombre, no un adjetivo, y habla de su persona y obra. Consejero, su sabiduría para gobernar. Dios fuerte, el gobernante omnipotente y supremo. Padre eterno, o mejor, el Padre o fuente de eternidad, eterno en sí mismo, otorga vida a aquellos que creen en Él. También dice príncipe de paz, Sar Shalom, aquel que por fin traerá paz a este mundo atribulado. Ahora bien, en Lucas capítulo 1, los versículos 26 al 35, cumplió al pie de la letra de la profecía de Isaías. ¿Por qué es precisamente en esta época navideña, cuando millones de personas son apoderadas de un espíritu de melancolía y de mucha soledad? ¿Por qué es precisamente en la Navidad, cuando millones de personas son movidas profundamente en sus emociones como en ninguna otra época del año? Y es precisamente en esta época cuando todos buscamos qué cosas regalarnos unos a otros. La razón la encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. El mundo celebra el nacimiento de Jesús. Aunque Él no nació
ni el 24 ni el 25 de diciembre, lo aprovecha la humanidad para poder celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, que se hizo carne para darle a la humanidad una idea concreta, definitiva y tangible de qué clase de ser es Dios. Y en Lucas, en ese versículo 26, al sexto mes después de haber aparecido a Zacarías, o después que Elizabeth quedase embarazada, Gabriel volvió a aparecerse, esta vez a una virgen llamada María, que vivía en una ciudad de Nazaret. Virgen porque no había tenido hombre, no había conocido marido en el distrito de Galilea. María estaba desposada con un hombre llamado José, un descendiente directo de David, que era heredero legal del trono de David, aunque él mismo fuese un carpintero. El desposorio era considerado entonces como un contrato mucho más vinculante que hoy día el compromiso. De hecho, solo podía disolverse mediante un documento legal similar a un divorcio. El ángel se dirigió a María como una que era muy favorecida, a la que el Señor estaba visitando con un privilegio especial. Y aquí debería observarse dos puntos. Primero, el ángel no adoró a María ni oró a ella, sencillamente la saludó. Segundo, no dijo que era llena de gracia, sino muy favorecida. María quedó comprensiblemente turbada ante esta salutación. Se preguntaba qué significaría. El ángel calmó sus temores y luego le dijo que Dios la escogía a ella como madre del tan esperado Mesías. Se debe observar los versículos 31 al 33 de Lucas capítulo 1, se debe observar las importantes verdades incluidas en la anunciación. La verdadera humanidad del Mesías. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, su deidad y su misión como Salvador, y llamará su nombre Jesús, o lo que significa Jehová es el Salvador. Su intrínseca grandeza será grande tanto en cuanto a su persona como a su obra. Su identidad como el Hijo de Dios será llamado Hijo del Altísimo. Su derecho al trono de David. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Esto le establece como el Mesías. Su reino eterno y universal. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y los versículos 31 y 32 hacen evidentemente referencia a la primera venida de Jesucristo, mientras que los versículos 32 y 33 describen su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta de María, ¿cómo será esto?, se debía a la maravilla y no a ninguna duda. ¿Cómo podría tener un niño cuando no había tenido relaciones algunas con ningún varón? Aunque el ángel no lo dijo explícitamente, la respuesta era una concepción virginal. Sería un milagro del Espíritu Santo. Él iba a venir sobre ella y el poder del Altísimo la iba a cubrir. Para el problema que tenía María acerca de cómo parecía imposible humanamente hablando, la respuesta de Dios es el Espíritu Santo, por lo cual también los santos que van a ser será llamado Hijo de Dios. Y aquí tenemos una sublime declaración de la encarnación. El Hijo de María sería Dios manifestado en carne. El lenguaje no puede agotar el misterio que está aquí envuelto. El ángel dio entonces las nuevas a María de que Elizabeth, su parienta, estaba ya de 6 meses de gestación. Ella, la que había sido estéril. Este milagro debería asegurar a María de que ninguna cosa será imposible para Dios. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.